Hola, bienvenidos a este breve vídeo que se graba dentro del marco del proyecto Success y que tiene por título Conocer las fuentes de datos en criminología en abierto. Bien, entonces antes de empezar a hablar de fuentes de datos, lo primero que tenemos que hablar es para qué sirven los datos. Pues, tradicionalmente esta pregunta, ¿no?, tiene dos respuestas. Por un lado, se habla de conocer el delito y su extensión, y por otro lado, testar teorías criminológicas. Sin embargo, los datos tienen más usos, o nos permiten ir más allá de la aproximación criminológica clásica, que como ya hemos dicho sería medir el delito y testar teorías. Hay ciertos ámbitos, como por el que merece la pena destacar, el de Empirical Legal Studies, que tratan de unir o llevar lo empírico al derecho. Y aquí, aunque la frontera en criminología y Empirical Legal Studies es más o menos difusa, pero aquí los datos, por ejemplo, nos van a permitir aproximarnos a otras realidades, por ejemplo, nos van a permitir conocer la prisión, analizar los efectos de la legislación, conocer la práctica judicial, es decir, una serie de elementos que tradicionalmente para la criminología, aunque les ha prestado atención, no han estado en su centro. Y porque normalmente han sido objeto de aproximación por parte del derecho, pero el derecho, por una cuestión histórica, especialmente en la Europa continental, no ha tendido a apoyarse tanto en trabajos de carácter empírico. Entonces, como digo, los datos no solo nos sirven para la criminología o para intereses y utilidades de la criminología tradicional, sino también podemos llevar los datos, y es interesante llevarlos al derecho, y bueno, entramos entonces en este ámbito de Empirical Legal Studies que nos permite un abanico muy amplio de estudios. Bien, entonces entrando ya habiendo establecido un poco para qué sirven los datos o simplemente dando una pequeña vista general de diferentes temas o cuestiones que se pueden tratar, vamos a pasar a hablar de las fuentes de datos en España. Y en este sentido, lo primero que decir es que, como ven en pantalla, es mejor empezar no engañando. Bien, eh, en, al respecto de las fuentes de datos en España, lo primero que señalar es que el acceso a los datos en materia de justicia penal es difícil. Las fuentes son escasas y los datos limitados. Además, el sistema de estadísticas sobre delincuencia y estadísticas judiciales, como ya sabrán, son una mala fuente de datos si lo que se quiere es medir, por ejemplo, la prevalencia de ciertos delitos. Al final, estamos hablando de registros que tienen sus sesgos y que están condicionados por la actividad policial o por la actividad judicial. Para conocer realmente la prevalencia de ciertas conductas necesitaríamos encuestas de victimización. Desgraciadamente, se carece de una encuesta de victimización a nivel nacional. Sí que hay algunas, sobre todo es de especial mención la encuesta de victimización de Barcelona, pero no tenemos encuesta de victimización a nivel nacional. Por otra parte, tenemos el CENDOG, el buscador de sentencias, que tiene ciertos problemas de estructura y que a veces faltan algunas sentencias y algunos fallos especialmente relevantes. No obstante, como ya he dicho, hay algunas excepciones, ¿no? En tema de prisión la estadística es muy buena, en tema de violencia de género es bastante buena y, como he dicho, está la encuesta de victimización de Barcelona. Bien, entonces, decir muy brevemente que en general los datos sobre criminalidad en España se encuentran recogidos esencialmente en el portal estadístico de criminalidad, que nos ofrece diferentes utilidades y diferentes eh, estructuraciones de los datos, ¿no? Sí, por ejemplo, pues tenemos series anuales de criminalidad que tienen un gran interés, pero que tienen ciertos problemas, ya que no hay uniformidad de registro, al menos en determinados años, y hay algunos problemas con los datos volcados por policías autonómicas. Actualmente ya se han corregido, pero las series históricas quedan adulteradas porque, como digo, determinados tipos de delitos cometidos en ciertos territorios del Estado español no se volcan adecuadamente, ¿no? Bien, más allá, o ahondando un poquito más, pues bueno, aquí pueden ver las diferentes variables, ¿no?, en las que podemos descomponer estas series anuales de detenciones e investigaciones, ¿no? Pues tienen edad, tienen género, etcétera. Bien, si vamos a los balances trimestrales, aquí lo relevante es que podemos descomponer estas series por, em, por ciudad, o sea, una desagregación una desagregación espacial que en las series históricas, en las series anuales, no está disponible, y aquí los balances trimestrales sí que la tenemos disponible, ¿vale? Como ven, podemos agregar al menos los datos por provincias y por ciudades
ciudades de más de un número de habitantes, pero bueno, al final podemos desagregar los datos al menos por ciudades. ¿Y qué ocurre si queremos ir más allá? He hecho una visión muy rápida, ¿no? Pero creo que puede hacerse una idea. ¿Y qué pasa si queremos ir más allá, si queremos desagregar más los datos, si queremos cruzar los datos con otras variables? Bueno, pues para eso existe la ley de transparencia, que simplemente mencionar que es una ley aprobada en 2013 que básicamente, y sintetizando muchísimo, hace que la administración tenga que facilitarle al ciudadano aquella información de que disponga cuando el ciudadano la solicite. Entonces esto en principio da mayor acceso a los datos y efectivamente permite acceder a más datos, permite acceder a bueno, un catálogo más amplio de información y estructurada de diferentes formas. El problema principal es que el proceso es tedioso, requiere una comunicación bastante lenta y al final la petición de datos lleva a una respuesta pidiendo detalles, que lleva a otra respuesta y al final esto provoca que el periodo para acceder a esos datos pues acabe siendo puede que incluso de varios meses, o generalmente varios meses. No obstante, al menos está esa opción ahí, se puede acceder a la información. Bien, si vamos más allá y vamos a la estadística judicial, y por aquí seré muy breve, decir que actualmente se concentra en la página web del Ministerio de Justicia, en el Observatorio Estadístico del Ministerio de Justicia. Aquí tiene la estadística de diferentes temas, es bastante completa, especialmente es buena en tema de penados. No obstante, sí que es verdad que no permite muchos cruces ni muchos cortes en materia de tipos de delitos. Sin embargo, como digo, sí que en condenados, por ejemplo, es especialmente buena. Y luego, más allá de los datos estadísticos sobre justicia, tenemos nuestro CENDOG, el buscador de sentencias, que permite utilizar diferentes campos para encontrar fallos judiciales. No está completa, no están todas las sentencias, sí que en audiencias superiores, en tribunales superiores y en audiencias provinciales suele ser relativamente buena, se está trabajando en mejorarlo, está trabajando en que todo está ahí, pero todavía le falta y sobre todo si vamos a juzgados o audiencias pequeñas, pues la información tiene ciertas lagunas, pero a nivel general, bueno, pues ofrece sobre todo los fallos más relevantes y ofrece información de gran importancia que nos permitimos acceder, como digo, a fallos judiciales. Bien, y por último, al menos en este bloque, como ya he dicho, hay que hacer mención a la encuesta de victimización del área metropolitana de Barcelona, que es una encuesta de victimización de gran calidad que nos permite acceder a información muy relevante y que, bueno, en una pequeña, aunque sea una pequeña exposición sobre fuentes de datos, no se podía no mencionar. Bien. Y por último, antes de terminar, simplemente quiero hacer un pequeño bloque, ya que aunque estamos hablando de fuentes de datos y he repasado los elementos o las áreas más tradicionales a las que más atención les prestamos, me gustaría brevemente aproximarme y hablar un poquito de un nuevo contexto, un nuevo lugar del que se pueden extraer datos y que tiene gran importancia para la investigación criminológica y también de cualquier ciencia social hoy en día. Y este contexto son las redes sociales. Y es que durante los últimos años, buena parte de los fenómenos sociales se han trasladado al ciberespacio. Y el delito no ha sido uno de ellos, pero tampoco las regulaciones, tampoco la forma en la que vivimos, es decir, buena parte de nuestra vida, como he dicho, se va al ciberespacio. Y además, esto tiene una ventaja, bueno, tiene una característica, y es que en el ciberespacio, en Internet, todo, prácticamente todo, queda registrado. Es decir, las interacciones, lo que se escribe, queda ahí. No hace falta que haya un investigador registrando una interacción, un intercambio de mensajes si es público, sino que queda en un lugar al que podemos acceder. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dan Internet? ¿Qué nos da sobre todo las redes sociales? Nos dan nuevos documentos, ha revitalizado el análisis documental. Ya no accedemos, ya no estudiamos solo publicaciones de prensa, ya no tenemos solo diarios oficiales, ya no solo tenemos solo documentos públicos. Ahora tenemos el post, el tweet, el texto, la entrada de blog, es decir, una serie de nuevos documentos que puede escribir ahora un público tremendamente amplio y que podemos analizar, pero no analizar solo su contenido, sino también analizar cómo se relacionan entre las diferentes cuentas, cómo los documentos se relacionan entre sí, a qué hacen mención, etcétera.
Y además también en los últimos años aparece eh, avances notables en computación que nos permiten trabajar todos estos documentos, unos volúmenes inmensos de documentos de forma automatizada, no solo a la hora de recogerlos, no solo a la hora de compilarlos, sino también a la hora de analizarlos. Y es aquí donde surge el text mining. Si hablamos, por ejemplo, de análisis de redes sociales, podemos hablar de muy diferentes técnicas. Esto es una pequeña visión muy general de recopilación y análisis de datos a través de técnicas computacionales. Pero simplemente me sirve para ilustrar que, por una parte, pues tendríamos lo que es el Social Network Analysis. Y estas técnicas, este conjunto de técnicas, esta aproximación, lo que hace es analizar la relación entre documentos, la relación entre sujetos, nos permite ver estructuras, nos permite ver redes, interacciones entre agentes. Pero se puede ir mucho más allá, tenemos diferentes aproximaciones. Si no queremos ver la relación entre los sujetos, entre los documentos, y queremos ahondar en los documentos, pues tenemos técnicas de topic modeling, diferentes aproximaciones que buscan, tanto de forma supervisada o no supervisada, es decir, tanto de forma automática como no automática, como aprendiendo a través de unas instrucciones que les damos, o de unas instrucciones, unos resultados que previamente le hemos dado. Bueno, pues de una u otra forma, lo que permiten es clasificar documentos. Pero además de clasificar documentos, además de analizar cómo se relacionan, también podemos, por supuesto, entrar en su contenido, intentar sintetizarlos, extraer cosas de ellos, ¿no? Y aquí pues tenemos el opinion mining para extraer opiniones, el sentimental analysis para extraer sentimientos en textos y bueno, toda una larga lista de técnicas para analizar contenido de forma automatizada. Por supuesto, estas técnicas no es que solo son las únicas existentes, sino que además permiten o son un buen complemento para el análisis cualitativo del discurso, que sigue estando ahí, sigue estando vivo. Y la cuestión está en que por qué todo esto, por qué esto interesa a la criminología, por qué estas técnicas, por qué estas fuentes de datos, por qué hablar de redes sociales como fuente de datos. Bueno, pues porque las redes sociales, Internet, pero particularmente las redes sociales, se han convertido en nuevos contextos para el delito. También se han convertido en nuevos contextos para la legislación, nuevos espacios en los que se regula. También hay lugares, son nuevos lugares para la movilización social y, por ejemplo, también nuevos lugares para la movilización de víctimas o para que se vuelquen opiniones sobre el delito o para que los ciudadanos transmitan sus visiones sobre la realidad delincuencial, sobre el sistema de justicia, sobre la política criminal, etcétera. Y efectivamente todo esto relacionado con que se ha convertido en un nuevo lugar para la expresión, en un sentido muy amplio. Es un lugar de movilización, es un lugar en el que los ciudadanos se manifiestan o pueden hablar sobre el delito, pero también es un lugar donde se pueden compartir discursos que pueden tener un cierto interés criminológico de muy diferentes formas. Por lo tanto, las redes sociales, Internet y particularmente las redes sociales son de un gran interés para la criminología y es una gran fuente de datos. Vale, simplemente, muy brevemente y para terminar, mencionar una pequeña investigación llevada a cabo por el Centro Crimina, no sé si lo sabrán, pero a partir de la invasión rusa de Ucrania, Twitter empezó a etiquetar las cuentas de ciertos medios como afiliadas al gobierno, bueno, medios y periodistas como afiliados al gobierno de Rusia. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue hacer una bola de nieve que nos permitió detectar y encontrar las cuentas etiquetadas y a partir de ahí lo que hicimos es descargar esos tweets, recopilarlos y analizarlos. Analizarlos de muy diferentes formas. Una vía de análisis es simplemente ver su distribución en el tiempo. ¿Vale? Ver estas cuentas, cómo se comportan, cuándo resultan más, cuándo resultan menos, qué tipo de cuenta estamos hablando. Pero también permiten hacer, por ejemplo, modelos predictivos para ver si la etiqueta que se les asignó es meramente una etiqueta o también implica una reducción de la visibilidad de los contenidos publicados por estas cuentas. Y nosotros, por ejemplo, pudimos ver que efectivamente el alcance de estas cuentas descendía. Estaba viendo Twitter está poniendo en marcha una política de reducción algorítmica de la visibilidad de esos contenidos. Pero además también tenemos otro tipo de investigaciones y la menciono muy brevemente. A principios del 2020 se hizo tendencia en Twitter el hashtag #MeTooIncest, en el que una gran cantidad de mujeres denunciaron haber sufrido casos de abuso sexual infantil. En esta tendencia había muchos mensajes, diferentes tipos de mensajes. Nosotros lo que hicimos es recogerlo
recoger esos mensajes, recoger esa tendencia. Mm, Vimos un poco los patrones temporales, vimos cuándo aparecían, cuándo desaparecían, cuánto de la tendencia, etcétera. Pero luego, aparte de esto, lo que hicimos es generar un sistema de clasificación automática que funcionó bastante bien y que nos permitió encontrar más de 1000 mensajes de mujeres denunciando haber sufrido casos de abuso sexual infantil. Es decir, desarrollamos una técnica que nos permitía separar y nos permitía distinguir pues, mensajes de diferentes temáticas, de apoyo, etcétera, con mensajes en los que pues, una persona denunciaba haber sido una víctima. Eso es un fenómeno de gran interés para la criminología que se da en redes sociales y del que disponemos de técnicas para trabajar y para extraer. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y un saludo.